¿Alguna vez te has preguntado si realmente te valoras? No me refiero a lo que los demás ven en ti, sino a cómo te percibes tú misma. A veces, sin darnos cuenta, buscamos validación externa, minimizamos nuestros logros o permitimos que otros definan nuestro valor. Pero, ¿y si empezamos a vernos con nuestros propios ojos? Muchas veces, buscamos fuera la validación que deberíamos darnos a nosotras mismas. Creemos que debemos hacer o ser más para sentirnos dignas de amor, respeto o éxito. ¿Y si dejas de pensar si eres suficiente para los demás y empiezas a preguntarte si esas personas son suficientes para ti? Valorarte comienza con reconocer que eres suficiente tal como eres. No necesitas probar nada para merecer amor, respeto y bienestar. No es algo que se gane con esfuerzo, sino algo que simplemente es. Pregúntate, ¿cuántas veces has condicionado tu valor a lo que haces o logras? Con frecuencia, somos rápidas para restarle importancia a lo que hemos logrado. Nos enfocamos en lo que falta en vez de reconocer el camino recorrido. Solemos minimizar nuestros logros o compararlos con los de otros, creyendo que no son suficientes. Es increíble cómo uno piensa que está estancado y que no ha logrado nada importante en la vida. Y te pones a conversar con alguien y te dice que te admira por todo lo que has superado y lo que has logrado. La mente a veces nos juega sucio. Hoy te invito a hacer una pausa y mirar atrás. Todo lo que has superado, aprendido y crecido. Cada pequeño paso cuenta y mereces reconocerlo. Es importante reconocer el esfuerzo y el crecimiento personal sin necesidad de la aprobación externa. No te faltó nada, lo diste todo. Eres trabajadora, eres increíble, tienes un bello corazón y un alma tan bonita. Eres honesta, eres leal, eres suficiente. Que jamás nadie te haga creer lo contrario. Lo más bonito en la vida es sentirte orgullosa de quién eres, creer en ti, verte al espejo y amarte, saber que has podido con todo y que podrás siempre. El amor propio es una de las cosas más importantes porque nunca dejarás que alguien te haga creer que vales menos. Celebra cada avance como un reflejo de tu propio valor. Tú te mereces todo en esta vida porque aprendiste a brillar con heridas, con errores, con personas tóxicas, hipócritas y crueles, porque siempre buscas una salida, porque das amor aunque no te lo pidan. Vivimos en un mundo donde buscamos constantemente ser aceptados y validados por los demás. Si basamos nuestro valor en la opinión ajena, seremos prisioneras de sus expectativas. No necesitas que el mundo te valide para saber que eres valiosa. Hay quienes nunca reconocerán tu verdadero valor, y eso está bien. No todos están preparados para ver la grandeza en los demás. Algunos pasarán por tu vida sin notar el corazón que tienes ni el potencial que llevas dentro. Pero también habrá quienes lo vean todo, quienes aprecien cada parte de ti y valoren lo que ofreces. No busques la validación de todos, porque no todos son capaces de entender tu esencia. Lo importante es que te rodees de quienes sí lo hacen, de aquellos que te valoran. ¿Qué pasa si dejas de buscar la aprobación externa y empiezas a darte el reconocimiento que mereces? Te haces daño cuando crees que algo fuera de ti puede darte lo que en tu interior ya abunda. Sé consciente de lo que vales. No necesitas convencer a nadie de absolutamente nada, porque no importa cuánto lo intentes, hay gente que jamás va a comprender tu historia, tus dificultades, ni todo lo que te esfuerzas.
No le debes nada a nadie. Siempre habrá quien hable sin saber, pero eso solo es su problema. Tú sigue siempre adelante y sonríe. La verdadera libertad surge cuando aprendemos a validarnos desde dentro. La voz más importante en tu vida es la tuya. Hacerte consciente de ser una persona valiosa y merecedora de todo lo bueno de la vida es reconciliarte contigo y abrirte a la transformación personal y a la posibilidad de convertir tu sueño en realidad. Es empezar a dejar caer las barreras y dejar entrar a tu vida todo lo que deseas y aún más. Cuando te sientes merecedora, dejas de tomar decisiones basadas en el miedo, el conformismo, la carencia. Y dejas de aceptar cosas, relaciones o proyectos solo por estar bien a ojos de otros, si en realidad no son lo que deseas. No todas las relaciones son sanas y muchas veces nos quedamos en lugares donde no se nos valora. Asegúrate de estar en donde se reconoce tu valor. Parte de valorarte es rodearte de personas que te respeten, te sumen y te traten con dignidad. Si alguien constantemente te minimiza, te hace dudar de tu valía o te resta energía, tal vez sea momento de replantear su lugar en tu vida. Recuerda, poner límites también es una forma de amor propio. Y tú también te mereces lo bonito que haces por los demás. Decidir quiénes nos rodean es parte fundamental de nuestra autoestima. Recuerda, no eres para todos. El mundo está lleno de personas que sin importar lo que hagas, no les agradarás. Pero también está lleno de personas que te amarán. Esa es tu gente. No eres para todos y eso está bien. Habla con la gente que sí quiere escucharte, que le importes, que te busque. No pierdas tiempo tratando de convencer a alguien de tu valor. No le obligues a caminar a tu lado. No eres para ellos, ni ellos son para ti. Con todo el amor que tienes para dar y la magia que tienes para entregar, no puedes conformarte con vivir a medias, con que te quieran a ratos. Valora tu energía, adora tu tiempo y date cuenta de lo especial que eres. Enamórate mucho de ti, para que sepas lo que vales, para que entiendas que eres una joya, un tesoro y una maravilla. Y sobre todo, para que no vuelvas a aceptar menos amor del que te mereces. Mereces paz mental, estabilidad emocional. Mereces rodearte de todo aquello que le haga bien a tu ser. Mereces darte cuenta de todo lo bueno que hay en ti y aprender a tomar distancias de aquello que te hace daño, de lo que no aporta a tu vida. Mereces decir adiós a situaciones tóxicas para comenzar a rodearte de todo aquello que te hace bien. Mereces dejar de aceptar menos de lo que quieres, llenarte de amor propio, tomar tus maletas y empezar de nuevo contigo. Mereces ser un apoyo para ti, aprender a abrazar tu luz, pero también tu oscuridad como parte de tu proceso. Mereces decir adiós a lo que no te hace bien. Mereces amarte y no volver a aceptar nunca menos de lo que quieres. Tu valor no depende de lo que hagas o de lo que otros piensen de ti. Depende de cómo decides tratarte a ti misma. Hoy quiero invitarte a hacer algo por ti, privilegiarte. Escoge, aunque sea por un momento, ponerte en primer lugar. Puede ser tomar un descanso, decirte algo bonito, darte el permiso de soltar lo que no te hace bien. Porque cuando te valoras, el mundo también aprende a hacerlo. ¿Estás lista para empezar a verte con los ojos del amor y la compasión? Quiero decirte que no estás sola en este camino. Estoy aquí para apoyarte en cada paso. Y si necesitas compartir cómo te sientes con este proceso, aquí estaré. Espero que este vídeo os haya ayudado de todo corazón
Y si es así, no olvides dejar un like y suscribirte. Así me ayudas mucho a que pueda seguir acompañándote, sentada en la orilla.